Aquí estamos comenzando la mañana de todo un poco. Estábamos editorializando hoy, la marcha de mañana, ¿no? Y estamos con un referente de izquierda, un antiguo referente de izquierda, me refiero a Jorge Altamira. Hola Jorge, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, sí. Bueno, preocupados por el destino que está teniendo la educación universitaria, por el desfinanciamiento, por el vaciamiento, diría yo, por la fuga de talentos, porque no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Y hay una gran marcha mañana, una marcha federal, y quería, si me puede dar su opinión y un análisis de lo que está pasando con todo esto. El desfinanciamiento universitario no solo responde a la política de ajuste de Milei, sino a la intención de vaciar la universidad para privatizar el sistema educativo de un modo general. Milei tiene objetivos estratégicos en este punto, no es que le esté faltando dinero. Y además, un punto importante acá es toda la irregularidad judicial que tiene, porque el Congreso de la Nación votó una ley de financiamiento, Milei la vetó, pero luego las dos cámaras reunieron los 2/3 para insistir en la aplicación de la ley. Y la Corte Suprema no ha intervenido para que sea efectivo la aplicación de la ley. Es decir, nosotros tenemos acá todo el régimen político, no solo el Ejecutivo, comprometido en esta política de vaciamiento. El otro aspecto que también quiero señalar es que acá hay dos conflictos. Uno, el conflicto por el presupuesto universitario, y otro, el conflicto por el aumento salarial a los docentes. El Consejo de Rectores, y en particular un personaje llamado Jacobiti de la Unión Cívica Radical, con representación en la Facultad de Ciencias Económicas, está negociando con el gobierno un presupuesto mínimo que le permita tener luz, gas, alguna de ese cosas de ese tipo, para que la parte operativa de las facultades no se detenga. Pero no contempla eso ninguna de las reivindicaciones de los docentes, cuyo salario ha caído un 55%, no el salario, no, el poder adquisitivo del salario ha caído un 55% desde que Milei es presidente. Entonces acá tiene una duplicidad. El Consejo de Rectores actuando de una manera que no está conforme a los intereses de los profesores, de los docentes, con los cuales sin eso no hay actividad universitaria. Es muy llamativo también que en la escuela universitaria decretada por los sindicatos se cumpla con firmeza en la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Por qué lo digo? Porque tanto Cavallo en su momento con Menem como ahora Milei manifiestan claramente un desprecio por lo que llaman las ciencias humanas, etcétera, pero Exactas es la punta de lanza de la inteligencia artificial, de computación, química, etcétera. Es decir, que está atacando sectores vitales. En una palabra, apuntan a una privatización general. Y esto no solo ocurre en la Argentina. Lo que tiene es que están decretando el fin de la educación pública, ¿no? Porque lo que están haciendo es vaciar a las universidades, ¿no? Que es el... Sí, claro. Sí, es como usted dice, lo que ocurre es que nos hemos habituado a creer que Milei tiene objetivos de corto plazo, como disminuir el gasto, llegar al superávit fiscal. Y no, acá hay un objetivo más profundo que ese, que es la privatización del sistema educativo. Eso es incuestionable. Dejarlo en manos privadas, lo cual representa un negocio para las compañías o
las empresas que se dedican al tema de la educación y de otro lado, bueno, ese negocio y una privatización de orden general. Le quiero señalar algo que puede ser de interés para usted, para los oyentes, porque en Estados Unidos hace ya un tiempo importante que viene ocurriendo lo mismo, a pesar de que el sistema educativo es ampliamente privado en Estados Unidos, aunque tiene su parte estatal. Pero me refiero a un informe muy importante que leí este fin de semana de vaciamiento en Estados Unidos de la investigación de las ciencias puras para privilegiar la aplicación, es decir, aquello que ya se ha desarrollado, como aplicarlo a la industria, al comercio, etcétera. Esto significa que Estados Unidos se está descapitalizando con vistas al futuro, porque estas aplicaciones corresponden a investigaciones puras realizadas en el pasado, pero la suspensión de estas investigaciones implica para el futuro la imposibilidad de seguir por este camino, que es lo contrario de lo que está haciendo China. Por eso preocupa a la prensa norteamericana este tema, porque tiene que ver con una competencia estratégica internacional en que los chinos apuntan muy alto. Por ejemplo, en el informe se señala un indicador que es el siguiente: ¿cuántas publicaciones científicas aparecen en la prensa científica, en distintas revistas, etcétera? Por primera vez, en ese récord, en ese índice, China supera a Estados Unidos. Entonces usted ve que acá hay una política de destrucción, despido de trabajadores. Clarín sacó un artículo medio dramático de docentes universitarios que tienen que hacer Uber. No se queda solamente en la destrucción de las universidades, sino también en todos los resortes estratégicos como la energía atómica, la investigación, el INTA, el INTI, todos los organismos de investigación y de control están siendo desarmados o desmantelados. Lo que tiene que cuando se vaya este señor, que seguramente se va a ir, ¿no? Va a quedar tierra arrasada. Pero de todos modos, quiero decirle que en esta política, no con el atropello, la grosería, la brutalidad de Milei, ha habido una coincidencia de todos los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos vetó que Argentina se metiera en el tema de ¿cómo se llama?, de los cohetes espaciales, y Menem clausuró un programa por presión de Estados Unidos. Es decir, acá también hay un fenómeno internacional en donde las grandes potencias quieren mantener el monopolio en toda una serie de ramas, porque son mercados que no quieren entregárselos a nadie. Entonces ha habido una descapitalización, pero por sobre todo un freno en el avance científico. Ahora quieren privatizar esta empresa nucleoeléctrica, etcétera. Es como privatizaron Pescarmona, que tenía desarrollo tecnológico muy importante, que la empresa como tal, y la de Pescarmona, se encontraba en convocatoria de acreedores, pero había que salvar el capital tecnológico y no entregarlo al capital privado. Se supone que eso es una forma de defender una posición autónoma en el mercado internacional y en las investigaciones. En una palabra, Argentina está en tierra arrasada, y esto cuenta con el apoyo del capital internacional, del capital nacional. Eso es muy evidente, porque usted lo tiene esforzado. Acá entremos en el otro tema. El gobierno es forzado en pagar los intereses de la deuda mediante dos políticas. Una, este famoso superávit fiscal, pero la otra es la valorización del peso, es decir, la baratura del dólar. ¿Por qué? Porque eso hace que con menos pesos se puedan comprar dólares para pagar los intereses de la deuda.
Y a lo que le interesa a los acreedores es que se paguen los intereses, porque finalmente el pago del capital es siempre un problema, porque el capitalista que recibe el pago de capital, ¿qué quiere hacer con ese capital? Que le rinda, tendrá que invertirlo en otro lado. Bueno, tiene Argentina que paga altas tasas de interés y va cumpliendo con eso. Para cumplir con eso, inclusive, Milei se ha endeudado, con lo cual la deuda ha crecido. Y los intereses también, los intereses son monstruosos. Bueno, pero no es que crecen solo los intereses. Como crece el capital de la deuda, porque se vuelven a endeudar, entonces ese nuevo capital rinde intereses. No es que sube la tasa. Es una bola de nieve, como el que toma un crédito. Exactamente, es una bola de nieve. Entonces hay que cortar eso, pero hay que cortarlo en función de un plan económico de conjunto, porque de lo contrario, si usted no ataca los grandes intereses económicos y simplemente decide cortar esto de pagar la deuda, le van a hacer un sabotaje económico a la economía. Entonces, ¿y qué le parece a usted que habría que hacer en el post en Milei? Bueno, como socialista le digo sencillamente, hay que cambiar todo el sistema de producción en la Argentina, hay que terminar con los grandes monopolios capitalistas e introducir al Estado, pero manejado por los trabajadores, manejado por partidos socialistas, en una planificación económica que beneficie los intereses inmediatos y los intereses futuros, porque siempre hay que pensar que no se trata solo de lo que pasa en forma inmediata, sino que uno tiene que asegurar un desarrollo futuro. A esto obedece que hay en la población ostensiblemente un giro hacia la izquierda. Es un giro confuso, no es programático, es simplemente una especie de sentimiento. Y bueno, hay que introducir una clarificación sobre todo esto. Pero acá el modelo capitalista, como ocurre en el mundo, porque, cuidado con esto, ¿por qué cree que hay tantas guerras? Porque el capitalismo es un éxito, de ninguna manera. Es muy difícil que un capitalismo exitoso se trence en guerras tan vastas que van a crecer todavía más. Y la guerra es un poco la esencia del capitalismo, ¿no? Quiere decir, cuando los límites del capitalismo se ponen de manifiesto, los que participan, los estados que participan, quieren que otros estados paguen la cuenta y quieren redistribuir el dominio mundial, de modo de poder ejercer un monopolio que les permita protegerse de una crisis. Es la competencia que cuando supera ciertos límites se transforma, como se ha transformado en el pasado, en lo que llamamos una guerra imperialista. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, el que crea que la guerra es porque Trump es ambicioso, Putin es un canalla, eso es una tontería. Lo único que ocurre es que cuando la necesidad de la guerra se plantea, aparecen los personajes políticos que más adecuados para esto. Entonces aparece Trump, aparece Putin y aparece Milei, que son siempre elementos disruptivos que van a la guerra. Milei es un partidario firme del genocidio. Nosotros tenemos en la Argentina del nunca más. Tenemos un presidente partidario del genocidio porque ha viajado a Israel a felicitar a Netanyahu, que es un criminal de guerra, no en mi opinión, sino en la opinión de la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto? De 3/4 del mundo. Para que vean el nivel en que se ha llegado. Usted fíjese lo que está pasando en el Líbano. En el Líbano se quieren capturar a uno de Hezbollah que está en el sótano de un edificio de 18 pisos, derriban todo el edificio. Les importa un bledo la vida de la gente. Y los asesinatos estos de Israel, no solamente en el Líbano, en Irán y en un montón de lados donde mandan un misil en una ciudad, una familia, liquidan a toda la familia. Bueno, eso lo hemos visto en Gaza.
Yo le mencioné el Líbano porque es la noticia del día. Sí, la sí. noticia del día se dice que quiere llegar a un acuerdo con Irán, pero difícilmente sea serio esto porque atacan al Líbano. Entonces, un enemigo de Irán Ya. se apodera de nuevos territorios, Irán interpreta eso como una amenaza para Irán y sigue la guerra. Y Estados Unidos en tándem con Israel, ¿no? Haciendo lo mismo, las mismas tropelías. Absolutamente, sí. Estados Unidos tiene, por ejemplo, una aviación militar instalada permanentemente en Israel que acompaña a la aviación militar israelí en el abastecimiento de combustible en vuelo. Yo te digo, a mí lo que me indigna y no deja de sorprenderme, como a cara descubierta dicen asesinamos a este, asesinamos al otro, como si estuvieran matando una gallina, ¿no? Y perdón por la gallina. Pero hay un cinismo, ¿no? Que es increíble, ¿no? Aparte a cara descubierta, porque antes disimulaban, ahora ya no disimula más. No, pero a ver si usted me entiende el punto de vista mío. Cuando una sociedad, en este caso dominada por los grandes monopolios capitalistas, necesita ir en esta dirección, encuentra a las personas, los dirigentes, los presidentes, que están adecuados a esto y por lo tanto son la expresión de este cinismo que dice usted. ¿Me entiende? Es decir, si alguien muy preocupado por la humanidad es presidente, no es funcional a los intereses capitalistas de este momento, que es la guerra. Este es un tema importante porque no se le da a la guerra en Argentina la importancia que tiene, a pesar de que Milei ha embarcado a Argentina en la guerra porque ha firmado lo que se llama el Escudo de las Américas, que autoriza a Estados Unidos a ingresar en cualquier país en donde declare que hay un peligro de narcotráfico. Ahora, acá usted observe esto que le quiero apuntar. Un acuerdo de este tipo tiene que ser avalado por el Congreso. Milei no lo presentó al Congreso y el Congreso no lo reclama. Y el Congreso no lo reclama porque no lo quiere rechazar. Es decir, que acá es una banda de partidos políticos que giran en torno a Milei. Eso se vio muy claramente cuando le hicieron la interpelación a Adorni, como el peronismo no abrió la boca porque estaba negociando con Milei vacantes en el Poder Judicial. Y entonces llegaron a un arreglo, no me jodas con la interpelación de Adorni porque no nos vamos a poner de acuerdo para repartirnos los jueces que queremos nombrar. Eso hay que mirarlo, no hay que hacer una mirada simplona y creer que este está solo haciendo locuras. Acá hay todo un sistema político y social que ha respaldado la gestión de gobierno de Milei y la Corte avalando una cosa tan grave como el incumplimiento de una ley que fue 2 veces aprobada por el Congreso. ¿Qué quiero decir 2 veces? Aprobó la ley, Milei la vetó y luego reunió los 2 tercios en el Senado y en diputados para insistir. Una vez que pasó eso ya hay que aplicar la ley. El gobierno no la aplica. Entonces no vivimos en un régimen constitucional. No, decía Eduardo Barcesat que estamos en un estado de excepción y creo que es bastante correcta la definición. Claro que sí. La verdad que es lamentable la degradación de las instituciones a que hemos llegado, ¿no? Y es cierto lo que dice usted, esto no se podría hacer sin complicidades de la política, sin complicidades del Poder Judicial, sin complicidades de las instituciones, ¿no? Porque... sin complicidad de los grandes grupos económicos. Bueno, esos son que se la pasan todo el tiempo hablando de seguridad jurídica. Los que dirigen la batuta hacen eso. Sí, pero hablan todo el tiempo de seguridad jurídica, pero entienden por seguridad jurídica la seguridad para ellos. No la seguridad jurídica para la universidad, y lo mismo, no la seguridad jurídica
Lo mismo que el término libertad, ¿no? Libertad para los pequeños grupos y el resto que se joda, lamentablemente. Así es. Jorge, muchísimas gracias por su testimonio y por atendernos. Bueno, que tengan un buen día y seguimos la pelea. Seguimos la pelea. Un abrazo gigante.